Gracias, mi Sarita linda, gracias. Esto es de lo que todo el mundo habla con Sofía Villalobos. Buenos días, Sofía. Mi negra, buenos días. Y nuestros muy queridos doctores, Alfredo Victoria, como siempre, Alfredo. Y luego nuestro queridísimo Luis Septién, que nos habías abandonado, mi hermano. Claro que sí, gracias por invitarme. Pero es un placer, gracias por estar aquí. Y sobre todo, mi Sofi, pues bueno, empezamos a ver toda esta alza otra vez en COVID y en otras cosas. Sí, ya veremos si es realmente un incremento importante o es que dejaron de disminuir, digamos, el ritmo que iban. Claro. Es que el COVID, negro, doctores, a nivel mundial sigue generando cifras de incertidumbre en torno a la salud de la población. Aquí un recuento breve de la situación. La disminución de los casos de COVID en México en las últimas 2 semanas ha ido más lenta respecto al inicio de año. Esto ha sucedido principalmente por los contagios registrados en las zonas del centro del país, particularmente la Ciudad de México y el Estado de México. En esta situación también se encuentran Hidalgo, Querétaro, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Las hospitalizaciones por COVID siguen estables respecto a las últimas 5 semanas en cifras muy bajas. En este mismo sentido, también se tienen los registros de muertes por esta enfermedad. Bueno, y qué mejor que Alfredo y Luis para responder todas estas dudas que tenemos como población y que son las mismas, ¿no? Sí. Independientemente del lugar en el que te encuentres y a lo que te dediques. A ver, Alfredo, ¿aumentó el COVID en México o está disminuyendo de manera más lenta? ¿Y esto qué significa? Bueno, primero que nada, gracias. Sí, bueno, hay que entender que la mortalidad y la cantidad de hospitalizaciones y personas que se están enfermando ya disminuyó. Entonces, obviamente, la emergencia a nivel local ya disminuyó también. Eso no quiere decir que no tengamos todavía transmisión del virus. Hay que recordar que ahora ya no hacemos tantas pruebas como antes. Entonces, no podemos medir tanta positividad, es decir, qué cantidad de pruebas son positivas del total de las que se hacen. Entonces, evidentemente vamos hacia abajo, vamos tranquilos, vamos a terminar, yo creo que terminaremos este año tranquilamente, algunos picos en el año, algunos casos, pero yo creo que será una enfermedad estacional a finalizar este año, que será el comienzo de la temporada invernal. ¿Qué es lo que estamos todavía esperando? Luis, dentro de esta baja en las pruebas, entonces no nos enteramos regularmente si alguien tiene una gripa, si tiene influenza o COVID. ¿Qué tendría que pasar si tengo ciertos síntomas que relaciono a los que han sido los clásicos desde que inició la pandemia? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Me tengo que seguir guardando? Mira, los síntomas que normalmente vemos son, como decías, bien un cuadro gripal, parecido a un cuadro gripal. Puedes tener escurrimiento nasal, dolor de garganta, que eso es algo muy característico del COVID, algo de tos que puede ser seca, puede ser con flemas, mucho malestar general, cuerpo cortado, dolor de cabeza. Son síntomas pues muy básicos. Sin embargo, en la actualidad seguimos viendo casos que pueden llegar a complicarse, que pueden tener esa sensación de falta de aire o niveles de oxigenación bajo, y es cuando recomendamos o que son los datos de alarma donde hay que buscar al médico o hay que acudir al hospital, ¿no? Y en relación a las pruebas, creo que sí es importante cuando empezamos a tener síntomas, sabemos que es un virus muy contagioso. Yo sí le recomiendo a la gente y a mis pacientes que se hagan la prueba, que se hagan por lo menos una prueba de antígeno. De hecho, en algunos laboratorios y hospitales hacen prueba conjunta de COVID e influenza, sobre todo para saber, porque el tratamiento sí cambia. Entonces, creo que sí es recomendable seguir haciendo pruebas y si salgo positivo a COVID, acudir con mi médico, recibir un tratamiento y sí aislarme por el riesgo de contagio. Ya sabemos que si estoy contagiado y que si estoy alrededor de personas, pues puedo propagar el virus, ¿no? Porque además... Oye, perdón, Sofía, esto de el aislarte, volvemos a lo que pasó esa vez que me ayudaste a mí. El Omicron o todo eso, también son 12, 14 días. O sea, los 5 ya no contagian. Ya, normalmente lo recomendable es casi siempre entre 7 días, más o menos. 5 días era, digamos, cuando empiezan a disminuir los síntomas, pero a los pacientes les pedimos que repitan prueba entre 7 y 10 días. Es lo que nosotros hemos visto, que el paciente ya está negativo y ya le podemos decir que salga a hacer sus actividades, ¿no? Y sí vamos de ganancia en ese sentido, Alfredo, de que ahora nos parece mucho 7 días cuando al inicio eran 15 días, ¿no? Entonces no hay que olvidarlo, no hay que confiarnos porque además vienen las vacaciones, Alfredo. Y les decía ahorita fuera del aire que de pronto ya
nos da pena usar el cubrebocas porque van a decir que qué exagerados, pero tendríamos que hacerlo en lugares además cerrados, aviones, camiones, incluso en el mismo coche, la familia. ¿Cómo cuidarnos en las vacaciones para no venir a generar, digamos, un incremento en los casos a nuestros lugares donde vivimos? Fíjate, Sofía, que sí tienes toda la razón. De hecho, siempre lo hemos platicado que no es obligatorio y no es necesario que nos obliguen a utilizarlo, sino tenemos que poner en práctica estos años donde ya tenemos esta experiencia para poder usarlo. La realidad es que en lugares cerrados, en personas que tengan sintomatología respiratoria, sobre todo los síntomas que acabamos de platicar, en lugares donde no haya ventilación y en personas que tengan algún tipo de comorbilidad, es decir, que vivan con diabetes, con hipertensión y que puedan enfermarse, mi lógica es, todavía tenemos que usar el cubreboca en esas situaciones. Obviamente el ambiente libre cambia totalmente, se puede no utilizar, pero la realidad es que no tenemos que estar obligados, tenemos que utilizarlo en cuanto nosotros tengamos este sentido común, ¿no? El COVID sigue generando, hablábamos en algún momento de todas las repercusiones a la salud en muchos sentidos, es decir, las consecuencias que tiene. Estas últimas modificaciones de COVID, los que están ahorita vigentes, nos pueden dejar, cuando pensamos, es que va a ser como una gripa, pero tenemos que pensar también en lo que nos puede pasar después. Es decir, quien queda con desde una simple tos hasta la pérdida de memoria o cosas así. Sí, de hecho lo seguimos viendo. Hay un síndrome que se llama COVID largo, COVID prolongado. Seguimos viendo síntomas, les decimos síntomas sistémicos cuando afecta a cualquier parte de nuestro organismo y seguimos viendo síntomas neurológicos, de depresión, de ansiedad, de pacientes que quedan con un poco de tos o sensación de falta de aire o que dicen que no se sienten como se sentían antes de tener el COVID y persisten los síntomas, ¿no? Entonces creo que es importante también tratar ese síndrome post-COVID o síndrome de COVID prolongado. Entonces, a cuidarnos, como ya nos has dicho muchas veces, Alfredo. Sin duda, hay que cuidarnos, hay que vacunarlos en cuanto tengamos la oportunidad. Hay que recordar que las personas que no se han vacunado, háganlo. Aquellas personas que viven con diabetes, con hipertensión, que está descontrolado, tienen que hacerlo al momento en que puedan hacerlo. Y obviamente las demás personas tendremos que esperar cómo va a ser esta nueva metodología para vacunar, ¿no? Hay que esperar a la nueva campaña de vacunación que habrá después, donde nos van a pautar cuánto tiempo tendremos que ponernos refuerzos o vacuna. Y como bien nos decían nuestros médicos de cabecera y expertos en este tema, estamos a nada de dar el paso para que sea una enfermedad estacional el COVID. No nos desesperemos, han sido 3 años muy difíciles, Negro. Sí. Hay que aguantar y cuidarnos por nosotros y por los demás. Totalmente, Sofi, totalmente. Y antes de concluir, nada más, Negrito, doctores, quiero decir, darles una actualización del caso que le presentamos este martes de esta joven de 24 años que sufrió un ataque violento, claro. Un intento de violación ante la mirada de los cómplices de su victimario y ante la indiferencia social de quienes pasaban en ese momento por la calle. Hoy se sabe que el agresor se entregó de manera voluntaria a las autoridades y esto, si ustedes recuerdan la amenaza que ella le decía, te conozco, te ubico, sé quién eres. Tienes razón, sí. Y entonces sí, efectivamente sabía quién era y él fue y se entregó y ya está detenido. Bueno, ya para terminar, ahí está la importancia que tanto lo hablas aquí con los expertos. Hay que denunciar y ahí está la presión social, etcétera. Que da resultados si lo hacemos de una manera positiva. Muchas gracias, Sofi. Muchas gracias, queridos amigos doctores. Obviamente, Luis, Alfredo. Bueno, los esperamos pronto, ¿verdad? Para que nos sigan enseñando cómo cuidarnos. Que me está molestando él. Vamos contigo, Escaloncita y Carlos.